Innovadores y originales como tú. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99. 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! I99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Si lo que buscas es tener buena energía, cambiar o mejorar tu estilo de vida, si te gustan las entrevistas, pero con un estilo muy diferente. En todo caso, si lo que quieres es pasar un momento súper entretenido, estás en la sintonía perfecta, porque es el turno de Bla 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 aquí en I99. Bla, 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 bla. Junto a José Vicente Apse y Fabiola Vaquerizo, arrancamos con... Buenas tardes, bienvenidos a su espacio, a su programa llamado Bla Bla Bla, que ya tenemos casi cerca 2 años de estar al aire junto a ustedes, a mi compañera Fabiola Vaquerizo y sobre todo a esta radio que nos da la oportunidad de llegar a ustedes día a día a través de este dial 98.9 FM. Son casi 2 años, más 37 años que tiene esta prestigiosa radio, un poquito más de 37, está a punto de cumplir 38, y que cada día nos une a través de la tecnología. Hoy por hoy también puedes sintonizarnos a través de CNT Play o también del canal de YouTube. Fabiola, muy buenas tardes. Bienvenida a Bla 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 como siempre. Muy contenta de estar con todos los que nos acompañan, con toda nuestra audiencia. El tema que vamos a hablar el día de hoy, ya que los minutos siempre se nos van volando, es un tema que creo que va a ser muy interesante para toda la ciudadanía. De hecho, yo tengo 1000 preguntas para hacer. Y es que durante la semana pasada, cuando se decretó el estado de excepción, surgieron muchas preguntas acerca de qué implica esto. Y por eso tenemos el día de hoy invitado a Alfredo Escobar para aclarar todas estas dudas. Alfredo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Alfredito? Bueno, los he extrañado, les puedo decir. Una semanita que no estuvimos juntos. Dos semanas, sí. Ya, con razón que los he extrañado. Claro. Bueno, pero muchas gracias por la invitación una vez más. Es un placer siempre estar aquí con ustedes y sobre todo para aclarar y poner en sencillo todos estos temas jurídicos que están pasando en el Ecuador, ¿no? Si bien es cierto, tú acabas de dar justamente esa terminología que es jurídico. Cuando el presidente Noboa, ante la situación, la crisis de violencia que se vivía en el país, se especula que lo que ocurrió en TC fue el detonante para que él pueda tomar una decisión y a través de un decreto ejecutivo
que creo que es el 111. 111. El 111, el decreto 111, él emite dicho decreto declarando un estado de guerra al Ecuador. Vamos desde el principio. ¿El presidente puede hacer lo que le da la gana con los decretos? ¿Sí o no? Dentro del marco jurídico, sí. Sí. Este decreto sí está dentro del marco jurídico. ¿Qué significa eso en español? A ver, este decreto está cubierto y en la redacción de todo el decreto, que es un decreto más o menos extenso, está la justificación completa con todo el fundamento legal de artículos de la Constitución, de informes que ha hecho una subcomisión interna contra la violencia y aparte de tratados y convenios internacionales, dentro de esos el Convenio de Ginebra, que es uno de los principales que más o menos ha normado este trato de temas terroristas a nivel internacional. ¿Qué dice más o menos el Tratado de Ginebra sobre el terrorismo, más o menos? Sobre el terrorismo te establece cuándo consideramos algo como terrorista o cuándo se consideran actos terroristas, primero, y segundo, qué acciones se le otorgan a los gobiernos que puedan tomar para de alguna forma recuperar el estado de paz. Yo creo que ahí vamos entendiendo. Claro, hasta de ahí ahí arrancamos, eso es lo básico. De ahí arrancamos. Y una vez que se declaró este estado de excepción, ¿qué son los derechos que tienen las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que pueden hacer que todos los ciudadanos deberíamos estar conscientes para ayudar, apoyar y también cuidarnos, ¿no? A ver, mira, tenemos dos momentos. El del 8 de enero, que fue el primer estado de excepción, que fue un estado de excepción bastante criticado porque lo único que decía era se limita la movilidad de 8 de la mañana, no, perdón, de 5 de la mañana hasta las 5 de la mañana desde las 11 de la noche. Ese era el primer decreto de estado de excepción. Y en sí ya está comprobado de los antiguos estados de excepción que había dictado el presidente anterior, no habían solucionado nada, eso no te soluciona nada. Más allá de eso, en la primera noche del estado de excepción, creo, ocurrieron algunos atentados durante la madrugada, hubo explosiones de bombas, ya, pero había pasado algunas cosas. Perdón que te interrumpa, pero esto también es importante que entre dentro del cuestionamiento. La gente dice, estado de excepción. Toque de queda yo creo que es más manejable y saben que toque de queda es no salir de la casa, pero es lo mismo estado de excepción que toque de queda. No, nada que ver. Por eso digo, ¿qué es estado de excepción? El estado de excepción es un estado, es una situación jurídico-política que le permite a la Constitución al presidente de la República para dentro de ciertos conflictos o situaciones particulares, como por ejemplo la época en que vivimos el terremoto de Manabí, situaciones complejas de esta naturaleza, le permiten limitar ciertos derechos de la ciudadanía que están establecidos en la Constitución. ¿Qué derechos se limitan? Para garantizar derechos superiores. Por ejemplo, ¿qué derechos se limitan? De la movilidad o el transporte de las personas en el estado de excepción del 8 de enero está por encima del derecho a precautelar la vida y la seguridad de las personas. Entonces, te limita el derecho que tú tienes a transitar libremente por el Ecuador, que está garantizado en la Constitución, porque lo pone como en una balanza frente a, dentro de este momento que tú no te vas a movilizar, nosotros vamos a controlar y hacer acciones para controlar a estas bandas delictivas. Entonces, ahí hay la primera pregunta. Para, en el fondo, para cuidar poder, la vida, pues, ¿no? Pregunto, entonces, para poder hacer un toque de queda, ¿tienes que tener estado de excepción o no? ¿O no necesariamente? Ahí viene la diferencia que yo les iba a hacer. El toque de queda es un término que se usaba antes, hace muchos años atrás, que no teníamos estas constituciones modernas ni el neoconstitucionalismo, que ya es un tema más garantista de derechos de los ciudadanos, y lo que decía era, el que sale a la calle le disparo. Era algo muy así como... O sea, cualquiera, ciudadano, terrorista... Sí, si estaba fuera de tu casa a cierta hora, los militares te podían disparar. Qué bueno no vivir en esa época. Ya, imagínate. Entonces, eso era el toque de queda. El toque de queda legalmente, el término así, no lo vas a encontrar en ninguna ley ni en ninguna constitución. Lo que pasa es que ese término se quedó obviamente de la época de nuestros abuelos. En la mente de las personas. Y se ha venido utilizando toque de queda. Pero en realidad toque de queda, tú revisas incluso los decretos anteriores o los actuales y no vas a encontrar toque de queda por ninguna parte. ¿Y qué es cuál sería la forma correcta de decirlo? ¿Cómo se lo debe decir? Es simplemente un estado de excepción. Estado de excepción, pero que se suspende la movilidad de tal hora a tal hora. Pueden suspender no solo el libre tránsito, pueden suspender cualquier derecho. Por ejemplo, pueden suspenderte, que está más o menos considerado en el decreto actual, pueden suspenderte la libertad de información que tú puedas difundir. ¿Ah, sí? Claro, porque sobre todo si estás en un estado de conflicto interno armado, que es lo que se dice estado de guerra, que tampoco lo vas a encontrar como tal así estado de guerra en el decreto, pero es un estado de conflicto interno. Entonces, ejemplo, cuando pasó lo de TC,
obviamente muchos aplaudimos lo que hizo Teleamazonas, lo que hicieron los periodistas que estuvieron ahí al pie, casi a la entrada, al lado de los policías cubriendo la noticia, que podía haber tenido una bala perdida o algo así, podían haber afectado su vida o hubieran podido salir lesionados, pero eso es contraproducente a las acciones tácticas que realiza la policía. Claro. Y los Totalmente, militares. Totalmente. O sea, les das de alguna manera la facilidad De que ellos también mientras estén están informados. aplicando un procedimiento, el delincuente está informado por la televisión. Por la Totalmente. televisión. Claro, y dicen países que han sufrido más el tema de terrorismo, como México. Yo vi algunos datos interesantes en que decían que más bien es importante no compartir tanto eso. Tal vez sí decir, hay un peligro en tal parte, eviten ir hacia ese lado, pero compartir el detalle a detalle es justo lo que tú dices. pero De si repente le das la prioridad que Es ellos quieren. contraproducente. Es Y aparte contraproducente. se están enterando todo lo que Si están yo escuchaba, haciendo. van a entrar, vete por arriba, yo escuchaba Porque mira, de ahí a la ciudadanía, ¿qué es lo que le importa? Ok, se tomaron este canal de televisión, ya lo liberaron. No, o sea, en sí de la información que necesitas saber... Y no necesitas saber nada más. no te acerques a ese No sector. necesitas saber que, claro... que Evita ir está a ese acordonado sector. cierto sector, etcétera, pero no que ya entraron, que ya salió, que el policía está diciendo Y esto, que escuches la bala, ya ¿no? Que llegaron blum, blum, los blum, blum, militares blum. con tales armas, o sea, eso es contraproducente para una táctica militar. O de Y la eso es algo policía. que yo nunca he entendido. Y quiero yo comentar algo. Pienso que a veces el deseo, muchas veces, de captar la atención, porque definitivamente el que transmitía eso iba a tener la atención y yo también lo estuve viendo. Existe un morbo que quieres ver qué va pasando, pero realmente a nivel superior de lo que se desea, que es el bienestar del país, creo que no es tan buena idea hacer eso. Sí, no. Pero en todo caso, o sea, creo que también claro. los periodistas y el mismo medio de televisión ya quedó como un poco claro de la situación, por eso ofrecieron, más allá de la buena labor que hicieron, ofrecieron disculpas al día anterior en el noticiero de Claro, la así mañana. fue. así Pero fue. hay algo que yo, por ejemplo, acaba de decirlo Fabiola y Alfredo, y yo tampoco lo entiendo. Muchas veces ocurre en la ciudad con las famosas controles batidas que hay, ¿no? ¿Verdad? Si yo ya veo que están, por dar un ejemplo, dar una calle, en la Carlos Julio Arosemena o en la entrada a La Puntilla, y pasa por ahí alguien que es de una banda delictiva, lo primero que va a decir es, pilas muchachos, están haciendo batida. No obstante, a veces no solamente es que el hecho que te encuentras a la batida, sino que la televisan. Claro. ¿Ya? Entonces estás viendo el informativo y dice, estamos aquí desde la Carlos Julio Arosemena, donde se está haciendo todas las brigadas. Control de armas, un digamos. control de armas y tal. Ya le estás diciendo, Claro. oye, ¿por Oye, qué no pases por ahí, andate por Te otra juro calle. que yo todavía no lo Claro, entiendo. no es Claro, prudente y y no es es... el noticiero de la mañana, pues no Así que te es, sale. claro. Estamos aquí a la altura del kilómetro tanto de la vía perimetral Así es. y aquí nos encontramos con todos los militares que están haciendo control Sí. de armas. O sea, yo son cosas que nunca he entendido. Alfredo, quería hacerte una consulta. La semana pasada, de repente no sé si la pregunta vaya a ser por ahí media, como que ya cae en lo que hemos hablado, pero tenía amigas que me escribían, ay, es verdad que estamos militarizados. ¿Ese término quiere decir algo adicional al estado de excepción o es simplemente algo que se inventaron? ¿O qué quiere decir? Porque decían, van a Sí, que militarizar el país. Hay muchos términos que la gente utiliza como, digamos, de alguna manera como en términos comunes, pero jurídicamente no tienen efectos. Por ejemplo, si tú hablas jurídicamente de militarizar el Estado, estás hablando de que el Estado está siendo gobernado por los militares, o que los militares se tomaron el gobierno y ellos van a ser los que van a establecer las políticas públicas. Ya, y eso es otro tema. Eso claro. es otro tema totalmente diferente. Si tú dices, por ejemplo, militarizaron las aduanas, los militares se van a encargar de la administración de las aduanas y o sea, todo lo que conlleva la administración pública dentro de las aduanas, por ejemplo. Pero acá el término de militarizar, yo me imagino en término común, lo quieren decir más como los militares van a salir a la calle. Claro, yo creo Están que brindando a eso apoyo. se Pero no referían. tiene claro, pero no tiene un contexto más El allá claro de eso. ejemplo de Durán. Durán, Sí. por ejemplo, dice la gente está militarizado, pero no significa que están en el poder, sino que están Lleno de militares. Lleno de militares. y Porque es están el lugar, uno de los lugares- constantemente ejerciendo acciones para combatir a los grupos delictivos. Claro, y que se supone que Durán es uno de los lugares más peligrosos del Total. país. Claro. O del Ecuador. Alfredo, nuevamente volviendo a lo que hablamos de lo que tú explicabas muy bien del estado de excepción, y yo no quiero ir a la crítica porque nunca ha sido política este programa, pero sí una consulta de todos los decretos, de todos los estados de excepción que se hicieron que el presidente Lazo en su momento Hizo los 22. tomó. 22, fueron? ajá, 22. Wow, mira, no sabía que Mira, ni yo ya, los tenía. ni yo los tenía registrados. Un aplauso para Fabiola. Ha leído bastante antes de venir. Bueno, 22 decretos, o sea, estados de excepción.
la opinión pública, el ciudadano común, el periodismo, los abogados, ¿tienen idea qué se sacó de positivo en eso? ¿O realmente? Absolutamente nada. O sea, y es lo que comentábamos hace un momento. Cuando el presidente Noboa decreta el primer estado de excepción el 8 de enero, vinieron las críticas inmediatamente porque era un decreto más de los 20 y pico decretos que tuvimos antes de estado de excepción, que al final no resolvieron nada. Y legalmente, cuando tú emites un decreto de estado de excepción, al final tienes que sacar un informe de los resultados que tuviste para contener la situación, porque el estado de excepción, que es por 60 días y que los puedes extender hasta 90, es únicamente para que tú logres controlar la situación, no es eterno. No se puede quedar eternamente yo así. Sí creo que como hemos pasado situaciones como la pandemia y como esta situación actual, sí debería aprovechar el presidente Noboa y establecer una pregunta en la consulta que va a realizar para aprovechar y que los estados de excepción en estas situaciones particulares puedan durar un poco más. Porque esto no se va a resolver en 90 días. 90 claro. 90 días, 90 60 días. extendible a 30 más. Okay. 90 días, pero esto no se va a resolver en 90 días. Pero O sea, es que, Y el estado de excepción es lo que te permite que los militares puedan estar haciendo las acciones que están haciendo. pero que es sí, no sí se siente más tranquilidad, Totalmente. perdón. O sea, yo sí Pero- siento más paz, la gente anda con más tranquilidad y dicen, claro, es que la delincuencia va a estar guardada hasta que pase el estado pero de es que excepción. no se va a resolver nunca. Sí, yo sí creo que no, sí. sí se va resolviendo porque yo pienso que a diferencia de No las se va veces resolviendo. pasadas que se dictaron estados de Yo ahí excepción, discrepo totalmente. ahorita se están haciendo cosas adicionales que van conjunto con el estado de excepción para ir controlando. Lo principal, lo que marca la pauta con los estados de excepciones anteriores, que creo yo el gobierno tomó la decisión por una medida, por la presión mediática que tuvo por haberse tomado estas bandas delictivas, el canal de televisión, él toma la medida inmediata de declarar a estos 21 grupos como terroristas, que es lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo atrás. Porque en el momento que tú decretas un conflicto interno y ya con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, dices los grupos delictivos son estos, estos y estos y son considerados terroristas, permites que los militares, sin pasar por consultas populares ni nada por el estilo, que ha sido un desgaste que llevamos como 3, 4 años, puedan directamente tomar acciones por precautelar la seguridad interna, que eso al final es lo que se considera el estado de guerra. El estado de guerra, por hablarlo en un término común, es un estado de conflicto interno. Esta Convención de Ginebra permite y establece, o de alguna manera como define, que no solo hay conflictos externos de guerra, digamos, sino que también hay conflictos internos cuando ocurre este tipo de situaciones como con grupos terroristas, que comienzan a causar terror y está muy bien parametrizado. Por ejemplo, te establece que deben haber por lo menos 100 o más víctimas durante un año para que tú consideres que hay un conflicto armado interno por grupos terroristas o por grupos contra gobierno. Aquí en nuestro país ha pasado, Hace pues, rato, hace o rato sea, pasamos esta más medida de se puede haber 7.000 tomado hace muertos, rato. 7.000, no, Y es una definitivamente las personas que dicen que el presidente Noboa no sabe lo que está haciendo, que la ministra no sabe de seguridad, no ha leído el estado de excepción, el decreto de estado de excepción, porque el decreto del estado de excepción, me saco el sombrero, de verdad está muy bien elaborado y tiene los sustentos esenciales y fundamentados legalmente para entrar en vigencia. Qué bueno, qué bueno escuchar. Qué bueno escuchar esos comentarios porque ahí marca una diferencia con los anteriores, porque claro, yo me acuerdo en el gobierno pasado ya ponían estado de excepción y ya era como que tú decías, otra vez, o sea, pero no pasaba nada, pasaba el estado de excepción, no sentías que pasaba nada, excepto que tenías que quedarte guardado en tu casa, que pues muchos negocios también comenzaban a peligrar por el tema de pues esto de aquí, sobre todo a los restaurantes, a los del turismo. Pero bueno, Pues, digamos que había que hacerlo, pero no había cambios. En cambio, yo sí siento que ahorita con todo lo que están haciendo, sí van a darse cambios. O sea, este estado de excepción ojalá lo puedan prolongar por más tiempo, como tú dices, pero sí están haciendo cosas adicionales. No es que solo se ha puesto el estado de excepción y bueno, y ahora nos cruzamos de brazos a esperar a ver qué pasa. Yo estoy escuchando todo el tiempo noticias que dan a entender de diferentes pasos que se están tomando para darle seguridad al país. Sí, pero yo lo que quería saber un poco, Alfredo, cuando tú hablabas de que se extienda lo que dice Fabiola ahora, el estado de excepción, un poco más para que esto se acabe, yo dije bien claro, esto no se va a acabar. Y quiero saber, porque yo discrepo de lo que tú decías y lo que dice Fabiola, para mí el narcotráfico, no existe en la historia del país un país que le haya ganado al narcotráfico, no existe en la historia. En el momento que hay narcotráfico, vives con ello, se controla,
se negocia incluso en grandes países. ¿Tú crees que ya no hay narcotráfico en México? No, es que el narcotráfico y la delincuencia nunca se van a acabar. Ya, porque está son bien. parte, a eso me refiero. Es el resultado de las políticas sociales y económicas, etcétera, y la carencia de trabajo, de fuentes de empleo, Pero tú vas a oportunidades. Estados Unidos o vas a otros países que, aunque haya el narcotráfico, de alguna manera está controlado, no hay A eso me violencia en las refiero. calles, no hay Pero delincuencia. no se va a acabar, no es que el O sea, estado de excepción va a No, permitir, lo que, a eso me lo que refiero. yo creo que se va a acabar es el estado de pánico y de terror de la gente de salir y de pensar que te disparan en cualquier lado, de que en cualquier parte te asaltan, o sea, ya Claro, esto que que ha igual eso llegado... no teníamos. Hace Claro. unos Ya. años atrás, O sea, pocos, 3, 4 años atrás, no teníamos esa situación tan grave tan como grave, ahora. o sea, yo creo que lo que se va a controlar es eso, o sea, que va a desaparecer por completo la delincuencia y el narcotráfico, o sea, sería maravilloso, Claro. pero veo muy poco Sí. probable que eso pase, pero sí que esté controlado. O sea, en Estados Unidos también hay narcotráfico y sin embargo tú andas con bastante seguridad allí, no piensas que te van a poner una bomba si vas al Miren, centro comercial. Ahora, lo que sí pasa con el gobierno es que como está tomando todas estas medidas y son todos temas nuevos y atípicos para el país, y no digo solo para nosotros, sino que en general muy pocos países han tomado acciones como estas. Por ejemplo, uno de esos es El Salvador, que más o menos está siguiendo un poco los pasos del Salvador para lo que está implementando el gobierno, pero hay temas que a mí sí me preocupan. Por ejemplo, todos estos videos que vemos en las redes sociales a diario de cómo igual a los delincuentes, más allá de analizar si está bien o está mal, pero cómo el trato que le están dando los militares a los delincuentes en las calles. Ya, ¿Te refieres que es ese muy trato poco, de que humillación. debería de ser más fuerte? No, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que este mismo artículo 3 de la misma Convención de Ginebra, de la que se toma el Estado para darle un blindaje jurídico a todas las acciones que está tomando, establece que, no sé si ustedes vieron parte de lo que ha mencionado el presidente Noboa y que consta en el decreto de estado de excepción, es dar el trato humanitario, que solo se va a respetar el trato humanitario, dice el artículo 2 o 3 del decreto. ¿Qué quiere decir eso? Si es que tú te enfrentas a un delincuente, el delincuente está armado, los militares le deben, obviamente tienen que primero pedirle que bote el arma, y si no, por la misma amenaza que siente el militar o el policía, pueden disparar contra esta persona. Así es. Pero primero debe ser un disparo preventivo a una pierna, a un brazo, no disparar a matar. ¿Ya? Y Sí, aparte, no. este Sí, mismo no. artículo 3... Porque en el momento que el militar ya goza de este indulto, y obviamente estos grupos han sido jurídicamente... Ojo ahí que no hay indulto. Eso ya les voy a explicar el indulto que quiere decir. Ya, pero en el momento que ya está declarado que es estado de guerra, los militares toman acción de ello y hay por escrito, a través de un decreto, con nombre y apellido, quiénes son los que pertenecen a esas bandas. Una vez que se identifican, no necesitas que te disparen. El militar puede ir y disparar, No. porque sí. No. O sea, creeríamos que sí y muchos quisieran que fuera así, pero en realidad no. Porque este mismo, como te digo, el mismo tratado de O Ginebra... sea, cuando tú vas a la guerra, tú esperas que el enemigo dispare para disparar. No, pero es que esta no es una guerra. Pero Y no es eso una guerra parte interna. Sí, es lo que te digo. Es un término común tomarlo como una guerra interna. Ya. Pero es un conflicto armado interno, que es totalmente diferente a que te vayas a la guerra a disparar al que se cruza. Incluso en las guerras, si es que el militar del bando contrario afloja las armas, el militar no le debería disparar, el del otro grupo. Porque eso es el trato humanitario. Si se rinde, tienes que cogerlo detenido, llevártelo preso y seguir un juicio justo. Eso es lo que dice el Tratado de Ginebra, que es el que fundamenta este estado de Oye, excepción. estamos llegando al final y quiero hacerte Tan una... rápido. Sí, Sí, y se quiero acaba hacerte, volando el programa. te quiero hacer una pregunta que yo creo que puede causar polémica. No obstante, quiero recomendarte a ti y a todas las personas que quieran ahorrar, que con el Banco Guayaquil puedes ahorrar y ganar el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solamente abre el app e ingresa a la función Meta, fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Puedes crear ahora tu meta ahora, empiezas a ganar el 5.5%. Es una gran tasa, 5 puntos de interés gracias al Banco Guayaquil. Primero tú. Pepe Viche, aprovecho también para comentar, porque de aquí ya nos quedan escasos minutitos para todos los que este tema de ansiedad y estrés que genera esta conversación, nada como Natural Drops, el CBD que tiene 1500 miligramos, es totalmente libre de THC, no tiene ninguna contraindicación y ayuda a regular estados neuronales, así que de una forma natural puedes ayudar a sentir más tranquilidad y más paz. Y bueno, con esto sí, las últimas recomendaciones aquí de Alfredo. Muy bien, hay una pregunta que puede sonar polémica, pero yo creo que es importante desde el punto de vista jurídico que tú dominas, que a lo mejor nos pueda solventar. El expresidente Alberto Fujimori en Perú está cerca de cumplir
90 años creo, de los cuales los últimos años de su vida ha pasado obviamente preso, En prisión. ya en prisión. Ahora creo que está en prisión domiciliaria o en un hospital o algo por el estilo. Hubo una lucha de parte de sus familiares por solicitar obviamente la libertad antes de que muera porque no está muy bien de salud, y todo está derivado por ese famoso caso en donde en una embajada hubo una captura de rehenes y él dio la orden de entrar con todo Sí. y Y él disparar. mismo tuvo la incursión, él ingresó. Por eso digo, él se puso el Es una chaleco. imagen que pasó, rodó así por todo el es. mundo. Él Ya. ingresó. Claro. O sea, él se puso, él estaba... Chaleco, casco y ingresó. Ingresó con los policías y eso fue una imagen que quedó grabada. Y por- rescataron a los rehenes. Sí, Claro. Obviamente hubo muertos. Hubo muertos muchos. porque- Pero Entre esos rescató a los también, rehenes. pero los Sí, sí, sí. rescataron. ¿Y por qué? sí. ¿Y por Ya. qué entonces? Es que ahí vienen los famosos tratados mundiales con derechos humanos y el presidente fue considerado culpable por violar esos derechos y está en la cárcel ya hasta el día de hoy. La pregunta del millón. Hoy por hoy todos aplaudimos al presidente Noboa. Y me incluyo, ¿ya? Yo también. Ya, Yo igual. todos, ¿ya? Porque él ha tomado acciones en un mes de gobierno que no se habían tomado en los últimos 20 años, ¿ya? Increíble, en un mes, ¿ya? Y él no vendió para nada. Él habló del plan Fénix, pero nadie sabía. Pero en un mes, él sin mucha cosa ha hecho algo que no se ha hecho en los últimos 20 años o más. Entonces la pregunta del millón es, ya que declara estado de guerra, ya que los militares por ahí ya están dando su merecido a quienes lo merecen, qué sé yo, ¿tú no crees que él podría estar en peligro de que en futuro vengan estos famosos derechos humanos a decir que el presidente Noboa violó los derechos humanos y que tiene que pagar con cárcel, por ejemplo? Por eso es que les comentaba hace un momento que él prácticamente está caminando sobre campo minado, porque hay estos bemoles de que efectivamente los tratados internacionales te permiten, obviamente, ejecutar acciones para restablecer la paz, pero sin dejar a un lado los derechos humanos. Entonces estás caminando sobre campo minado que tienes que ver hasta dónde llegas y cuáles son los límites. Por ejemplo, el día de ayer en la mañana ya escuchaba que salió un general de las Fuerzas Armadas, igual rechazando todas estas acciones que han tenido los militares de todos estos videos y diciendo que esas situaciones ya se han controlado, se van a detener y ya no se van a dar. Ahora, no las graves, por último. Claro, no. Pero- No deberían compartir eso. Más Sinceramente, allá- yo pienso que los derechos humanos de una persona llegan hasta donde comienza el derecho de otro. Si una persona está yendo a quererte disparar, robar, o sea, delincuentes, en realidad ellos pierden los derechos porque están atacando los tuyos. Mira, yo Pienso me pongo así, en la no me gustaría posición- que le hagan daño a nadie, pero tampoco Claro. me gustaría, al momento que vienen y le disparan a un hijo tuyo, a un familiar tuyo, tú dices, dale con Obviamente. todo ese desgraciado. No, aparte, pues, ¿no? yo me pongo en la posición del militar, que sale de su casa, deja a su familia, no sabe si va a regresar, y en el camino se encuentra con un grupo delictivo y les comienzan a disparar y se arma una balacera. O sea, en el mismo momento en que ya los capturas, es casi imposible como ser humano que digas, ay no, pobrecito, ya, tú me atacaste, pero no importa, tienes que seguir un juicio Así es. justo. Claro, es- Ven, vamos. O sea, en ese momento, creo que de lo mismo humano y de la misma La- respuesta que tienes es... La adrenalina pegarle que y- tienes en ese o sea, momento, porque, sí. porque me quisiste matar. Así es. Y creo que es lo Me estoy normal. es lo normal, estás defendiéndote. Pero bueno, lo importante de todo esto es que así como estamos de acuerdo Mira, con las acciones que ha tomado el presidente Noboa, Estamos hablando en Es este que- minuto, perdón, y está hablando el presidente Daniel Noboa para CNN, en directo. Ya vamos a ver si podemos informarles o si no, caso contrario, viene Diálogo Fútbol para y saber. felicitaciones al presidente que Así acaba es. de ser papá también. Así que muchas felicidades. Se llama Tenemos su hijo duro momento para pasar. Furio Noboa, Furio Noboa acaba de nacer, así el que día de hoy. felicidades para él y la primera dama. Alfredo, lamentablemente tenemos que despedirnos. La verdad que creo que tanto Fabiola como yo y obviamente la audiencia hemos aprendido muchísimo porque lo has explicado de una manera muy sencilla, de una manera que a pesar de que sean términos jurídicos, nos ha quedado muy claro. Fabi. Sí, la verdad es que muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, así que creo que esto valdría la pena para un siguiente programa, porque ya aquí pues ya se nos acaba el tiempo. Pero gracias por aclararnos todas las dudas que teníamos respecto a este tema del estado de excepción. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y ya saben que siempre cuentan conmigo. Un ¿Dónde te saludo a toda encuentran, la Alfredo? audiencia. Abogado Escobar en todas las redes sociales y el día de ayer inauguré ya mi blog. Ah, muy bien. abogadoescobarec.blogspot.com. Muy bien. Ah, bueno.
Alfredo Escobar estuvo con nosotros. A ustedes muchas gracias por ser parte de este espacio. Los queremos mucho. Esto fue Bla Bla Bla. Gracias por acompañarnos.